Hola, el día de hoy vamos a explicar el artículo Evaluación de los límites de la tabla de control Sheward en implementaciones de fase 1 bajo varios escenarios de cambio y contaminación. Este artículo fue tomado del texto Frontiers in Statistical Quality Control 12. En esta segunda diapositiva se empieza con el análisis del artículo de investigación sobre la evaluación de los límites de la tabla de control de Sheward en implementaciones de fase 1 bajo varios escenarios de cambio y contaminación. Se tuvo en cuenta el documento How to Read Paper, en el que se explica la implementación de un método práctico y eficaz de 3 pasos para saber leer un artículo. El primero de estos pasos consistió en un escaneo rápido para obtener un primer acercamiento del artículo, es decir, nos permitió tener una idea general sobre la investigación. Se observó el título, el resumen, la introducción, las secciones y subsecciones, las conclusiones y referencias. Nos tardamos aproximadamente unos 10 minutos, ya que, entre otras cosas, la idea de este primer acercamiento con el artículo es ignorar el contenido adicional de cada sección y subsección. Además, se consideró que la categoría del artículo es una descripción de un prototipo de investigación en el que se describe la forma adecuada de realizar el control estadístico para un proceso industrial, cumpliendo distintos supuestos. Asimismo, muestra paso por paso y explica detalladamente el procedimiento empleado para la obtención de un proceso en control. En referencia al contexto del artículo, se debe mencionar que los gráficos de control fueron inventados en la década de 1920 por Walter Sheward, cuando trabajaba para Laboratorios Bell. Dichos gráficos sirven para controlar los procesos estadísticos en las fábricas y el comercio. Joyce Nelson ha sido uno de los que ha implementado innumerablemente los gráficos de control estadístico, así como Morton Clay en el año 2000 presentó una nueva alternativa. Estos gráficos tienen múltiples fases. En la primera se determinan los valores de los parámetros, como la medida del proceso bajo control y la desviación estándar. En este artículo los datos son simulados mediante una distribución normal, garantizando la independencia entre las observaciones. Dada la variabilidad del proceso, si se tienen observaciones con presencia de causas asignables, se eliminan y se recalculan los límites de control. Además, el artículo tuvo en cuenta el número promedio de iteraciones, ANI, por sus siglas en inglés, y la longitud L, definida como la distancia de un límite de control desde la línea central en términos de unidades de desviación estándar, del cual se concluye que el ANI disminuye al aumentar el valor de la distancia L. En cuanto a la exactitud, se observan diversas simulaciones para aproximarse a posibles casos que pasan en la práctica y con las cuales se ilustran la veracidad de la investigación y su aplicación a la industria. Por otro lado, las principales contribuciones se basan en el uso adecuado para el análisis de control estadístico para procesos industriales, donde se tenga acceso a la recolección de muestras representativas que permitan estandarizar el proceso de producción con un error diminuto en la producción. Además, indica cómo seleccionar adecuadamente la muestra aleatoria utilizada para las estimaciones, que afectan la evaluación de los límites de los gráficos de control. Ya conociendo el contexto, proseguimos a profundizar en los gráficos de control. Estos son esenciales si se desconocen los valores de los parámetros necesarios para controlar un proceso. Obviamente porque si no conocemos con exactitud su media o su desviación, esto traería demasiados problemas en el proceso de producción. El objetivo de estos gráficos es identificar el estado de control del proceso para determinar la característica de calidad, es decir, encontrar estimaciones de la medida de la desviación con la cual el producto es de calidad, es decir, conocer el proceso. Para evaluar la estabilidad de este, el conjunto de observaciones se prueba de forma iterativa para detectar la presencia de causas asignables de variación. Es decir, en esta fase del proceso, además de que nos interesa encontrar su medida y su desviación, también nos interesa buscar e investigar los factores que hacen que el proceso no esté en control. Es decir, cuando se cambia de materias primas o cuando hay un cambio significativo en el proceso de producción, es importante conocer estos factores. Estas son algunas de las fórmulas que vemos a lo largo del curso y a lo largo de la carrera, sin embargo, recordemos.
X barra se obtiene sumando. Estas son algunas de las fórmulas que vemos a lo largo del curso y a lo largo de la carrera. Sin embargo, recordemos, X barra se obtiene sumando las n observaciones y dividiéndolas por el valor n, es decir, el tamaño de muestra. De manera similar, se obtiene X doble barra, donde sumamos todas las X barras obtenidas previamente y las dividimos por el número de subgrupos considerados. La desviación estándar se obtiene restando las observaciones por su respectiva media y luego haciendo la suma de estos valores. Ahora se calculan los límites de control para X barra y S. El límite de control superior, denotado UCL por sus siglas en inglés, es igual a X doble barra más L veces el promedio de las desviaciones estándar, dividido entre C sub 4 y raíz de n, donde C sub 4 es una constante que depende del tamaño de la muestra. Asimismo, el límite central, denotado por CL, es igual a X doble barra, y el límite de control inferior es igual a X doble barra menos L veces el promedio de las desviaciones estándar entre C sub 4 por la raíz de n. Esto para X barra. Los límites de control para S están dados por el límite de control superior sería S promedio o S barra más L veces S barra sobre C sub 4 multiplicado por la raíz de 1 menos C sub 4 al cuadrado. Nuevamente C sub 4 es un valor o una constante que depende del tamaño de la muestra. El límite central sería S barra y el límite de control inferior sería S barra menos L veces el promedio de las desviaciones estándares sobre C sub 4 multiplicado por la raíz de 1 menos C sub 4 al cuadrado. En la simulación de los datos en el artículo se realizan dos supuestos. El primero es que la variable o la característica de calidad medida sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Y el segundo supuesto es el supuesto de independencia del proceso, es decir, que las observaciones medidas con dicha característica de calidad son independientes entre sí. Además, se considera la distancia entre uno de los límites de control al límite central medido en unidades de desviación estándar, y que aquí se denota como L, y este toma valores entre 1 y 5, teniendo incrementos de 0.1 en cada una de las simulaciones. Similarmente, se consideran 5 valores de M, es decir, el número de subgrupos considerados, y el tamaño de muestra de cada subgrupo. En este caso se consideraron dos valores, n igual a 5 y n igual a 10. Como también se consideraron varios valores para el desplazamiento de la media, es decir, cuando existen cambios de la media. Se consideraron los valores de 1, 2 y 3 y esto se representa con el μ sub 1 en este caso. Los niveles o los porcentajes de contaminación considerados fueron 0, 4 y 8. Además, se hicieron 10.000 replicaciones y se procederá a ver dichas simulaciones o dichas gráficas. En la parte 2 de How to Read a Paper se busca hacer una leída mucho más profunda y como el fuerte de este artículo son las gráficas, se desean analizar con un mayor detalle. La primera gráfica es de ANI, número promedio de interacciones. Se denomina ANI por sus siglas en inglés, Average Number of Iterations. Esta se obtiene contando el número de interacciones en cada replicación y tomando el promedio de estas. Esto con el fin de evaluar el esfuerzo computacional para llegar a una decisión final de que el proceso está en control. Es decir, cuando tengo una muestra y hay una observación que está fuera del control, a esta le asigno una causa asignable
la quito del proceso, vuelvo a hacer los cálculos de los límites y el límite control, y así hasta que todas las observaciones estén bajo control. En esta primera gráfica tenemos un n igual a 5 y una contaminación igual al 4%. También se observa que el rango en general y aproximado está entre 1 y entre 7. También observamos que los valores más altos se encuentran siempre cuando el L varía entre 1 y entre 2, para todos los valores de medias y los diferentes valores de M. También es importante recalcar que cuando el M es más grande, hay unos mayores valores de ANI. En las gráficas de medida desplazada igual a 2 y 3, en ambos cambia el rango considerablemente entre 2 y 7. Esto debido a la gran variación. Se tiene en cuenta que los puntos fuera de los límites de control no son necesariamente señales verdaderas de la existencia de causas asignables de variación. Además, cuando hay un incremento de ANI y un aumento de L, puede ser explicado debido a que se tienen menos señales de interacciones iniciales, pero como estas son detectadas y removidas lentamente, los límites de control se vuelven más estrechos para la detección de puntos restantes de las interacciones posteriores. Continuamos con las gráficas ANI. Esta tiene un n igual a 10 y una contaminación del 4%. Como se puede ver gráficamente, tiene un comportamiento muy similar a la del gráfico anterior. Sin embargo, tiene diferentes cambios, como por ejemplo el rango de ANI cambia de 1 a 6. También cuando la media desplazada toma valores de 2 y de 3, el rango se acorta y comienza aproximadamente en un valor de ANI de 2. Por lo demás, se obtienen las mismas conclusiones que el gráfico anterior. En este gráfico se compara el ANI versus L, considerando n igual a 5 y un porcentaje de contaminación de 8. Se puede observar que para procesos donde no existe desplazamiento en la media y para procesos donde existe desplazamiento de la media de una unidad, el ANI disminuye a medida que aumenta L, lo cual indica que si se ensanchan los límites de control, el esfuerzo computacional para decidir de que el proceso está en control va a disminuir. Por otro lado, para procesos donde la media tiene un desplazamiento de 2 y 3 unidades, el ANI también va a disminuir a medida que aumenta L, pero va a ser de una forma un poco más lenta o suave. Esto lo que indica es que el esfuerzo computacional va a disminuir muy lentamente y se decidirá de que el proceso estará en control de una manera un poco más lenta a medida que se va aumentando el ancho de los límites de control o a medida que se van ensanchando los límites de control. En este gráfico se está comparando el número promedio de iteraciones ANI versus L, que es la distancia desde uno de los límites de control al límite central medido en unidades de desviación estándar. En este caso, se presenta que cuando el proceso no tiene desplazamientos en la media, el ANI disminuye a medida que L aumenta, lo cual indica que el esfuerzo computacional para decidir de que el proceso está en control disminuye a medida que se ensanchan los límites de control. Algo similar ocurre cuando el proceso tiene un desplazamiento en la media de una unidad. Sin embargo, el decrecimiento de ANI se hace un poco más lentamente. Para procesos donde la media del proceso tiene un desplazamiento de 2 unidades, se presenta que el ANI disminuye cuando L está entre 1 y 3 y aumenta cuando L es mayor que 3. Y finalmente, cuando el proceso tiene desplazamientos en la media de 3 unidades, el ANI disminuye y se estabiliza en 2. Esto lo que quiere decir es que a medida que aumenta
o se ensanchan los límites de control, el ANI disminuye, o sea, el esfuerzo computacional para decir de que el proceso está en control disminuye y se estabiliza en el valor de 2. A continuación se calcula el FAP, False Alarm Percentage. Este determina el rendimiento en la detección falsa de subgrupos en control como si hubiera causas asignables. Acá está la expresión que permite calcularlo. Es el valor esperado de F dividido M menos MC por 100, donde M es el número de subgrupos que activan una señal fuera de control con cualquiera de los gráficos cuando el subgrupo realmente corresponde a un proceso bajo control. Recordemos que M es el número de subgrupos y C es el porcentaje de contaminación. La relación entre el número de señales falsas y el número de muestras limpias se toma en cada replicación y se calcula el promedio de estas. Acá tenemos la gráfica de FAP contra los diferentes valores de L. Vemos que todas las gráficas presentadas con los diferentes valores de N y de C tienen un comportamiento muy similar. Hay un mayor porcentaje de falsas alarmas cuando los valores de L son más pequeños, cuando están entre el rango de 1 y 2. Además, en el rango de 2 a 3, FAP empieza a tender a 0, y cuando L toma el valor de 3 en todas las gráficas, este porcentaje es igual a 0. También se encuentra que para contaminación de 0 y 4%, el M en general no genera diferentes resultados. Tal vez en la contaminación de 4% empiezan a haber algunas diferencias, pero son muy leves, no alcanzan a ser significativas. Cuando hay contaminación del 8%, sí se empiezan a notar diferencias entre subgrupos, pero aún muy leves. Notamos que las líneas se ponen más gruesas y cuando el N es igual a 10 y la contaminación es igual al 8%, sí se empiezan a diferenciar los grupos. A continuación se calcula el TAT, porcentaje de alarma verdadera, que permite determinar el poder en la detección de causas asignables para las observaciones del proceso. A continuación se muestra la expresión que permite calcular dicho porcentaje. Es el valor esperado de T sobre MC multiplicado por el 100%, donde T representa el número de subgrupos que generan una señal fuera de control en cualquiera de los gráficos cuando el subgrupo corresponde realmente a una causa asignable. Y el MC que se encuentra en el denominador se obtiene usando cada réplica y la relación entre el número de señales verdaderas y el número de muestras contaminadas. Finalmente, se calcula el promedio de estas relaciones. En este gráfico se compara el porcentaje de alarmas verdaderas TAT versus L, que es la distancia desde uno de los límites de control al límite central medido en unidades de desviación estándar, para el caso donde N es 5 y el porcentaje de contaminación es 4. Se presenta que para el proceso donde existe un desplazamiento de la media de una unidad, el TAT disminuye a medida que aumenta L, es decir, cuando se ensanchan o engrandecen los límites de control, el poder de detectar causas asignables disminuye. Por otro lado, para procesos donde existe un desplazamiento en la media de 2 unidades, el TAT permanece constante en un valor de 100 para L entre 1 y 2, y para valores de L mayor a 2, este empieza a disminuir hasta obtener un valor aproximado de 22. Para el tercer caso, donde el proceso tiene desplazamientos en la media de 3 unidades, se presenta que para valores de L entre 1 y 4, el TAT tiene un comportamiento constante alrededor de 100, y a partir de 4, para valores de L se presenta una leve disminución del TAT, pues empieza en 100 unidades y se aproxima a 90 unidades. Esto representa que sin importar el aumento en los límites de control o el aumento o el ensanchamiento de los límites del control, el TAT, es decir, el poder de detectar causas asignables, va a permanecer en un valor muy alto. En esta gráfica también se compara el TAT versus L, pero se asume
un N de 10 y un porcentaje de contaminación de 4. Para procesos donde la media tiene un desplazamiento en una unidad, se observa que a medida que aumenta L disminuye el TAT, es decir, cuando se ensanchan los límites de control, el poder de detectar causas asignables disminuye. En cambio, para procesos donde existe un desplazamiento de la media de 2 unidades, se observa que para valores de L entre 1 y 3.5 aproximadamente, el TAT permanece constante en el valor de 100. Es decir, existe un poder muy alto en detectar causas asignables. Luego de 3.5, para los valores de L se tiene que el TAT disminuye levemente hasta obtener aproximadamente un valor de 85-90 más o menos. Finalmente, para procesos donde se tiene un desplazamiento de la media de 3 unidades, el TAT no varía mucho en comparación con L, dado que se permanece constante en 100 cuando L va de 1 a 5. Lo cual indica que, sin importar el ensanchamiento de los límites de control, el poder de detectar causas asignables siempre va a ser la máxima posible. En este gráfico se compara el TAT versus L, con N igual a 5 y el porcentaje de contaminación de 8. Se tiene que para procesos donde existe desplazamiento de la media de una unidad, el TAT disminuye a medida que aumenta L, es decir, cuando se engrandecen los límites de control, el poder de detectar causas asignables disminuye. Por consiguiente, para procesos donde existe un desplazamiento de la media de 2 unidades, se da que si el valor de L está entre 1 y 2, el TAT toma su máximo valor, que es 100, y si L es mayor que 2, el TAT empieza a disminuir hasta tomar su menor valor, que es 20. Es decir, a partir de L igual a 2, el TAT disminuye, lo cual ocasiona que el poder de detectar causa asignable disminuya. Y por último, para procesos donde el desplazamiento de la media es de 3 unidades, el TAT tiene un poder de detectar causas asignables muy alto, que en este caso corresponde a 100, y a partir de L igual a 4 empieza a disminuir muy lentamente. En esta gráfica se presenta la comparación entre el TAT y L, considerando un N igual a 10 y un porcentaje de contaminación de 8. Se presenta en los procesos donde existe un desplazamiento de la media de una unidad que el TAT disminuye a medida que aumenta L, es decir, el poder de detectar causas asignables disminuye cuando se ensanchan o se engrandecen los límites de control. Por otro lado, para procesos donde la media tiene un desplazamiento de 2 unidades, el TAT toma siempre valores muy altos. Esto se da a que la disminución es muy mínima luego de que L sea aproximadamente 3.5, ya que el TAT disminuye de 100 a 90 más o menos. Y finalmente, para procesos en el cual la media tiene desplazamientos de 3 unidades, independientemente del valor de L, es decir, sin importar qué tanto se amplíen los límites de control, el TAT va a tomar siempre valores muy altos, constantes en 100, pues esto indica que el poder de detectar causas asignables siempre va a ser muy alta. Ahora vamos a estudiar las gráficas del error cuadrático medio. Este se calcula y se analiza en este artículo, puesto a que este determina la precisión de la estimación para la media y para la desviación estándar, respectivamente. El cuadrado de la diferencia de la estimación del parámetro final de su valor verdadero se calculó en cada replicación y se tomó el promedio de estos. En estas gráficas se busca que entre menor sea el error cuadrático medio, significará que hay una mejor precisión.
En esta primera gráfica de MSE versus L para la estimación de la media con un N igual a 5 y una contaminación del 4%, vemos en general que entre menor es el número de subgrupos, hay mayores valores de MSE. Estos valores van aumentando cuando la media desplazada respectivamente va aumentando. Cuando el L toma valores pequeños, es decir, como entre 1 y 2, los valores de MSE son más altos. Y cuando los valores de L van aumentando, el MSE tiende a bajar. Siguiendo con los gráficos de MSE versus L para la estimación de la media. Esta gráfica con un N igual a 10 y una contaminación del 4%. Respecto a la gráfica anterior, en esta se observa que el rango es ligeramente más pequeño, pues solo toma valores de 0 a 0.010. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir, entre más aumenta la media desplazada, el MSE va aumentando, y entre menor sea el tamaño del subgrupo, hay valores más altos para el error cuadrático medio. Continuando con las gráficas de MSE versus L para las estimaciones de la media, con un N igual a 5 y una contaminación del 8%. Vemos que estas gráficas tienen un comportamiento diferente. También en estas gráficas hay que notar que hay un error en las etiquetas, puesto a que los M's están numerados como N. Pero prosigamos. En todas las gráficas nuevamente, entre menor es el tamaño de subgrupo, los valores de MSE son más altos. Cuando la media no tiene desplazamiento, tiene el mismo comportamiento visto anteriormente. Sin embargo, cuando el desplazamiento de media es igual a 1, el MSE comienza bajando hasta los valores de L, aproximadamente entre el rango de 2 y 3, y luego nuevamente empiezan a subir. Cuando la media tiene un desplazamiento de 2, el MSE tiene valores muy altos y luego bajan hasta aproximadamente los valores de L igual a 3, donde tiene el mínimo de valor de error cuadrático, y luego nuevamente vuelven a subir. Cuando la media tiene un desplazamiento de 3, el MSE comienza con valores muy altos y lentamente, mientras el L va aumentando, los valores de MSE van disminuyendo. Continuando con las gráficas de MSE versus L para la estimación de la media, con un N igual a 10 y una contaminación del 8%. Respecto a la gráfica anterior, vemos un comportamiento muy similar y las mismas conclusiones. Sin embargo, el rango del MSE se acorta. En este gráfico se compara el MSE de la estimación de la desviación estándar versus L para n igual 5 y un porcentaje de contaminación de 4. Se observa que, para procesos en los que no se presenta desplazamientos en la media, el MSE empieza con un aumento leve hasta que L toma un valor aproximado de 1.5, donde existe luego una disminución del MSE a medida que L aumenta. Es decir, cuando se ensancha o se engrandecen los límites de control L a partir de 1.5 unidades, la exactitud de la estimación de la desviación estándar disminuye. Este comportamiento es muy similar cuando el proceso presenta desplazamientos en la media de 1, 2 y 3 unidades. En este gráfico se compara el MSE de la estimación de la desviación estándar versus L para n igual a 10 y un porcentaje de contaminación de 4. Se observa que para procesos en los que no se presenta desplazamientos en la media, el MSE empieza a disminuir lentamente a medida que el L aumenta, es decir, cuando se ensanchan o engrandecen los límites de control, la exactitud de la estimación de la desviación estándar disminuye. Este comportamiento es muy similar cuando el proceso presenta desplazamientos en la media de 1, 2 y 3 unidades, y en comparación con el gráfico anterior, se observa que al mantener el porcentaje de contaminación en 4 y al pasar de n igual a 5 a n igual a 10, se obtiene un menor MSE para la estimación de la desviación estándar. En el presente gráfico se compara el MSE de la estimación de la desviación estándar versus L para n igual a 5 y un porcentaje de contaminación de 8.
Se observa que para procesos en los que no se presentan desplazamientos en la media, el MSE empieza con un aumento leve hasta que L toma un valor aproximado de 1.5. Luego de dicho valor, el MSE empieza a disminuir a medida que L aumenta, es decir, cuando se ensanchan o engrandecen los límites de control, la exactitud de la estimación de la desviación estándar disminuye. Este comportamiento es similar cuando el proceso presenta desplazamientos en la media de 1, 2 y 3 unidades, teniendo unas pequeñas variaciones, y es que el decrecimiento es un poco más lento. Finalmente, se compara el MSE de la estimación de la desviación estándar versus L para un n igual a 10 y un porcentaje de contaminación de 8. Se observa que, para procesos en los que no se presenta desplazamiento en la media, el MSE empieza a disminuir lentamente a medida que L aumenta, es decir, cuando se ensanchan o engrandecen los límites de control, la exactitud de la estimación de la desviación estándar disminuye. Este comportamiento es muy similar cuando el proceso presenta desplazamientos en la media de 1, 2 y 3 unidades, y en comparación con el gráfico anterior, se observa que al mantener el porcentaje de contaminación en 8 y al pasar de un n igual a 5 a un n igual a 10, se obtiene una disminución considerable en el error cuadrático medio para la estimación de la desviación estándar. Para ir finalizando en How to Read a Paper, el tercer paso es más de retroalimentación, de conclusión del texto, por tanto vamos a discutir los puntos fuertes y débiles del artículo. Una de las características más interesantes es que se estudiaron las variables de interés para diferentes valores de L. Todas las gráficas poseían un rango amplio, lo cual es preferible pues convencionalmente solo se utiliza y se estudia un L igual a 3 y para ciertos problemas se podría llegar a utilizar un valor diferente. En general es un artículo muy completo, pero como punto débil sería recomendable estudiar otros tamaños de n, pues al solo tener de 5 o 10 se restringen mucho las conclusiones y se podría presentar otros comportamientos para diferentes valores de n. También tuvieron un error en una gráfica, más solo fue de notación. Al hablar de gráficos de control en la práctica, se busca estudiar no solo la calidad de un producto o de un proceso, pues también se ve afectado el plan de calidad, control de calidad, seguridad y mejoras, que son importantes para un consumidor. Además, recordemos que los gráficos de control tienen aplicaciones en toda la industria y en muchos sectores. Muchas gracias por el tiempo prestado.